bienvenidos. Les compartí recientemente una forma de aproximarme a las Escrituras, recuerda, una perspectiva que analiza más que todo la forma estructural en que están dispuestos los contenidos en la Sagrada Escritura. Entonces tomas un pasaje y miras cómo está estructurada esa narración o esa porción de la palabra del Señor, y de su estructura puedes sacar una inmensa enseñanza. Eso lo aprendimos ya, y si no puedes revisarlo en la clase que dimos sobre ese tema. Quiero añadirte algo más para enriquecer tu estudio bíblico, para darte algunos tips, herramientas que te puedan servir en tu profundización en las Sagradas Escrituras, con el propósito de crecer personalmente y, ¿por qué no?, con el propósito de enseñar y compartir a otros, si ya el Señor te está usando para enseñar a un grupo o tal vez en una congregación. Entonces, para enriquecer tu estudio de la palabra del Señor, además de observar la forma como están dispuestos los contenidos en su manera estructural en la porción que estás estudiando, hoy te recomiendo algo más, y es ampliar tu información sobre el contexto en que la narración está ocurriendo. En el caso que se describen acontecimientos que están amarrados a un momento, es muy útil entender el entorno histórico, social, político, el entorno en el que ocurrieron esos hechos que tú estás estudiando. Va a enriquecer inmensamente tu estudio de la palabra del Señor si tratas de hacer una inmersión también que incluya el contexto histórico de lo que estás estudiando. Voy a explicártelo de pronto de una manera más sencilla y, como siempre, con un ejemplo. En el entorno de los acontecimientos relacionados con el nacimiento del Señor Jesucristo, aprovechando la época y el interés que despierta en todos nosotros, más allá de si la fecha es exacta o no exacta, es el momento de hacer estudios de este tipo porque hay un interés especial general en estos temas. Entonces, Lucas en el capítulo 2, Lucas, que escribe muy bien, recuerda, para mí es un gran cronólogo, y entonces describe muy bien los hechos del nacimiento de Jesús. En el capítulo 2, del versículo 22 en adelante, nos narra estos eventos. Dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces dice que fueron allí conforme a la ley, estaban cumpliendo unos rituales de ley. Enterémonos del tema, cada día es más fácil. Algunos podemos echar mano de los diccionarios bíblicos, de los comentarios bíblicos, de diccionarios arqueológicos, podemos echar mano de concordancias y explicaciones contextuales y historia de la cultura hebrea antigua, por ejemplo, pero ahora en Internet también puedes, a través de los buscadores, encontrar más ampliación sobre estos temas y profundizar un poco más sobre el contexto histórico. Entonces, ellos fueron allí para cumplir el ritual de la purificación. Ahora, cuando dice que ellos, conforme a la purificación de ellos, pues fácilmente uno se imagina que está hablando de José y María. Pero realmente cuando habla de cumplir esos rituales o esos requisitos de la purificación de ellos, se está refiriendo de María y del niño Jesús, porque cada uno tenía unos requisitos a cumplir. A su vez, investigando un poco, entonces entenderás que conforme a la ley, María, por haber dado a luz una criatura, en este caso un varón, debía permanecer o sería considerada impura durante 7 días. Al 8º día llevaría a ese varoncito a ser circuncidado para terminar esa primera parte de su purificación por el niño, y luego seguirían 33 días en el caso de un varón para completar 40 para ser purificada. De ahí viene esa costumbre que hay en muchos lugares de guardar esa dieta, ¿sí? Esa cuarentena, esos 40 días aisladas, 7 días por el bebé, después 33 por la sangre de ella, completar 80 si hubiese dado a luz una niña, en este caso da a luz un varón, entonces completa los 40 días y conforme al rito de la purificación entonces se acerca al templo, se acerca a Jerusalén. Eso ya nos explica muchísimas cosas, nos da a entender, por ejemplo, lo cumplidores que eran José y María de toda ley, y el mismo Jesús después, como le dice Juan el Bautista, conviene que cumplamos toda ley. Ahí lo vemos sometido, cumpliendo las ordenanzas que le había impuesto al pueblo de Israel el Señor mismo a través de la Torá. Entonces ellos van a ese proceso de la purificación. Ya hay una información bastante interesante allí en lo que Lucas 2 nos dice. La mujer permanecería impura, y quiero aclarar que impura significa simplemente que no podía participar en los actos religiosos, que no podía tener parte en las actividades sagradas, estaría marginada de eso.
Debía presentar, después de eso, después de que terminaran los 40 días, un cordero como holocausto, o sea, como adoración, y debía presentar una tórtola, una paloma, como expiación. Cuando la persona era muy pobre y no podía presentar entonces tanto el cordero como sacrificio y la paloma, entonces presentaría dos palomas, dos tórtolas. Reemplazaría el cordero por una paloma más, por asunto de recursos. Y cuando Lucas nos narra que esa fue la ofrenda que ellos presentaron, inmediatamente nos aclara que el estado o la condición social a la que pertenecían, lo cual era muy determinante en la época, no era algo que uno pudiera salir y entrar de diferentes estados o estatus sociales tan fácilmente. La condición que le correspondía a ellos, en la que Cristo Jesús nació, fue una condición de pobreza, porque esta ofrenda de las dos tórtolas era la ofrenda dada por los pobres. Las personas pobres entregarían eso. Entonces ya le está advirtiendo al lector, este estudio del contexto histórico nos está diciendo, ellos presentaron la ofrenda de la gente pobre. Y cuando dice de ellos, y le expliqué que se refería tanto a María como a Jesús, es porque Jesús era el primogénito. Todo varón que abra matriz dice que será consagrado al Señor. Te explico. Qué bueno entonces uno entender el contexto. El Señor había determinado en su ley que los sacerdotes de dónde iban a salir, de dónde tendría el Señor sus sacerdotes. El primogénito de cada familia sería un sacerdote, un cohen o sacerdote dedicado a Dios. Así estaba establecido. Pero ocurrió cuando Aarón hizo el becerro de oro, que todas las tribus empezaron a adorar ese becerro. Cuando Moisés bajó del monte y vio semejante situación tan lamentable, que hubo inclusive un castigo de muerte por los mismos hermanos, tuvieron que matar a los otros por esa temeridad tan horrible de haberse entregado a la adoración, a ese contaminado con la idolatría. Resulta que a partir de ese momento, como la tribu de Leví no se contaminó con esa idolatría, entonces a partir de ese momento los sacerdotes no vendrían de los primogénitos de cada familia, sino los sacerdotes vendrían de la tribu de Leví. Ya de ahí vendrían los cohen o los sacerdotes, ¿correcto? Sin embargo, como el primer hijo era pertenencia de Dios, si yo quería redimirlo, o sea, que no fuese destinado al templo, quedó establecido que había que redimirlo, que había que pagar una especie de multa para que mi hijo ahora fuera mío y se dedicara a mis preocupaciones, a cuidar mis cosas, a trabajar por la familia, a liderar de pronto la casa, a defender el hogar. Entonces, ese retomar a mi hijo para mis funciones de hogar implicaba arrancarlo de las funciones sacerdotales y había que pagar una multa entonces por eso. Y esa multa era correspondiente a 5 siclos de plata, o 5 monedas, 5 rueditas hechas de plata. Cada una entre 90 y algo y 100 algo gramos, en promedio 100 gramos cada una, precio de hoy, más o menos 3.000 pesos el gramo de plata, entonces cada monedita de 300.000 pesos. 5 monedas, 1,5 millones de pesos. Había que pagar entonces como para que este hijo mío no va a ir a prestar el servicio en el templo, va a quedar para mi casa, entonces pago la multa y es mi hijo y no lo voy a destinar a las labores de cohen, a las labores de sacerdote. Pero en la narración no dicen que eso pasó con Jesús. Jesús dice fue presentado. El término griego que también ayuda a entender los términos, estudiar un poquito, dice paristanai, presentar. Esa presentación no es, mire señor, aquí está el niño, mucho gusto, ¿cómo se llama? Bonito el niño, tomémonos la selfie, qué lindo, ¿cómo se va a llamar? No es esa presentación social. El término griego paristanai, ese paristanai implica más bien una entrega, no una presentación social, sino una entrega. Se usa para cuando usted presentaba las ofrendas al Señor. Ese paristanai es presentar, pero presentar en ofrenda, en dedicación. Entonces mira que José y María llegan a Jerusalén, van al templo y para la purificación de María, pero no fueron a redimir o a sacar de la vocación sacerdotal a Jesús. Fueron a presentarlo, a paristana, y fueron a presentarlo a su dedicación. No pagaron la multa, entre otras cosas no pagaron la ofrenda porque no la tenían, una ofrenda alta, les contaba que ellos dieron por la purificación de María la ofrenda de los pobres, entonces no tenían, pero tampoco era el propósito. Luego Jesús no fue, aunque fue el primogénito, no fue arrancado de su compromiso sacerdotal como primogénito a los compromisos familiares, sino fue mantenido en esa condición de dedicado a Dios desde su temprana edad, desde tan solo 40 días después de haber nacido. Bueno, te das cuenta
cuánto enriquece el conocimiento y la edificación de la palabra cuando respetas el contexto y tratas de indagarlo y empaparte un poquitico más. Entonces, primero mira la estructura. Segundo, trata de analizar y entender el contexto histórico en que ocurren las cosas. Tercero, atención a los significados y específicamente significados de nombres. En la escritura en muchas ocasiones se le otorga el nombre a una persona y su nombre es más bien una categoría. El nombre que nosotros usamos comúnmente de César, un amigo nuestro que se llama César, es el nombre de una posición de importancia y de jerarquía en el imperio, que después lo traducen, por ejemplo, los alemanes con el Kaiser, que es el mismo César. Entonces el César es una posición, una categoría más que un nombre. Y para definir características, por ejemplo, la Biblia cuando dice que fulana era Tamar, o se llamaba Tamar, más que un nombre es una categoría. Tamar literalmente significa palmera, pero en implicación está hablando de una mujer alta, delgada, esbelta, frondosa, llamativa, una mujer hermosa y bella. Entonces, en ocasiones, tal vez no es que necesariamente se llamaba así, sino que nos implica el carácter que tenía esa persona o los rasgos a través de ese nombre. Por eso, dale atención a los nombres. Y en este caso, Lucas es cuidadoso, exageradamente cuidadoso, porque cuando nos habla de Ana, recuerda que primero se encuentra con Simeón, del que no nos dice mucho con relación a su dinastía o a su nombre, y luego nos habla que se encuentra con una anciana llamada Ana, y de ella nos dice en Lucas capítulo 2, verso 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Atención, lo tercero que te quiero aconsejar cuando te acercas, recuerda, primero mira la estructura, te puede ayudar, mira el contexto. Ahora, dale atención al significado, especialmente el significado de nombres. Nos dice que esta mujer se llamaba Ana, en hebreo Hana. Ese nombre tiene dos implicaciones, significa femenina, significa pues enfatiza su condición de mujer, o significa llena de gracia, significa favorecida, que tiene una gracia especial. Y eso nos dice que esta señora se llamaba entonces así, llena de gracia, se llamaba esa señora Ana, y que era hija de Fenuel. Fenuel es una forma del nombre Peniel del Antiguo Testamento que implica el rostro de Dios, eso significa. Ese es el nombre. Ella era hija de alguien que se llamaba el rostro de Dios y pertenecía a una tribu, a la tribu de Asher o a la tribu de Aser. Aser es el octavo hijo de Jacob. Jacob tuvo dos esposas, Raquel y Fea, o Raquel y Lea. ¿Te acuerdas que él a Lea no la quería igual, que estaba enamorada de Raquel? Lea fue un paquete chileno que le metieron ahí, y entonces él no estaba tan enamorado de Lea. Lea tenía una esclava que se llamaba Silpa. El segundo hijo que la esclava le dio a Lea para que Lea se lo diera a su esposo Jacob, el segundo hijo fue Asher. Eso está narrado en Génesis 30:12. Dice, luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Versículo 13. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Asher. Entonces, el nombre significa eso, dicha o dichoso, o a partir de ahora me dirán dichosa, o llegaré a ser considerada dichosa a partir de ese momento. Eso significa el nombre Asher. Entonces, cuando le das atención al significado de los nombres, tú encuentras que cuando Lucas nos está diciendo que allí había una mujer que se llamaba Ana, que era hija de Fanuel y que era de la tribu de Aser, si tomas solo el significado de los nombres, nos puede estar diciendo que allí había una mujer que tuvo la dicha de ver el rostro de Dios. Con solo los nombres podríamos estar diciendo, porque dice en Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús dijo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Y entonces, solo decir eso, estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, casi en los nombres está el resumen de su historia. La mujer que tuvo la dicha de ver el rostro de Dios en la persona de su Hijo amado Jesucristo. Permítame leer de nuevo la porción para encontrar otros elementos muy enriquecedores. Dice, estaban también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lo que literalmente dice es que hace 84 años era viuda, después de haber vivido 7 años con su marido, lo cual da 91, desde su virginidad, o sea, desde su adolescencia. El promedio de edad para casarse entre 14 y 17 años de una joven en la época, por eso es importante conocer el contexto. Entonces, si suman los
14 aproximadamente en que se casó, 7 que vivió casada con su esposo y 84 que lleva de viuda, te da entonces más o menos 105 años de edad que tenía esta señora. 105 años. Nos está hablando de una persona muy longeva, una persona longeva que sirvió al Señor después de su viudez, 84 años, que se quedó solita, no se volvió a casar, se dedicó al templo en ayunos, en oraciones, y tenía un propósito, dice la Escritura, y lo que ella hacía era anunciar que la redención de Israel estaba próxima. También es muy llamativo que el nombre que le da Lucas en la descripción es profetisa, y esta señora está en el periodo intertestamentario. El último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, el primero y más grande en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, no ha nacido. En ese momento Juan el Bautista debe tener la misma edad de Jesús, más 6 meses aproximadamente. Entonces aún el ministerio de Juan el Bautista no ha iniciado, obviamente. Entonces ella está en el periodo donde no hay profeta. Es llamada profetisa y nació hace 100 y pico de años. Estuvo exactamente en el periodo del silencio, el periodo oscuro en el que no hubo profetas, y es llamada profetisa. ¿Por qué es llamada profetisa? Esta señora, que se llama Ana, que es hija de Fanuel, que es de la tribu de Aser, y nos está diciendo la Escritura entonces una enseñanza maravillosa a partir del contexto histórico y el significado de sus nombres. Nos está contando cómo esta persona profetizaba, y profetizar no siempre es predecir el futuro, es anunciar un mensaje dado por otra persona. En este caso ella daba el mensaje que había recibido de los profetas, lo estaba anunciando a todos los que venían al templo. Una persona que vivió tanto tiempo, el énfasis en la descripción de ella es la duración de su vida, ese énfasis, y sus facultades perfectas, y cómo estaba totalmente coherente y sensata y sana, y hablando y predicando y sirviendo. El énfasis de la descripción de Ana es su edad y también su origen. ¿Será que Lucas quiere relacionar las dos cosas? Lucas, además de ser un evangelista, es un médico y nos está diciendo algo maravilloso, tal vez. ¿Será que Lucas nos está diciendo aquí, en esta narración preciosa, con los énfasis que hace y el significado de sus nombres, nos está diciendo cómo se alargó la vida de una persona, el hecho que tenía una esperanza y que la proclamaba de manera continua? Tenía un mensaje para dar, por eso llamada profetisa, un mensaje de una esperanza, la esperanza de que la redención estaría próxima. No nos habla mucho de qué le dijo ella al niño, o qué le dijo a José o a María, nos habla de ella, de quién era, alguien que alargó su vida gracias a que era una persona dichosa. Era una persona dichosa de la tribu de Aser, era una persona dichosa en virtud de una esperanza, la esperanza de la redención de Israel. Encontramos a una persona que en lo que yo he logrado leer, con los elementos que le estoy compartiendo, mirar la estructura, por favor, tratar de mirar el contexto histórico, y además de eso, por favor, también tratar de no pasar por alto detalles como el significado de los nombres. Y aquí hay una descripción de los episodios cercanos al nacimiento de Cristo Jesús, que nos habla de dos ancianos, y en ambos casos, el uno porque el Espíritu Santo le había dado la promesa a Simeón de que no moriría hasta ver a Cristo Jesús. Tenía una promesa del Espíritu Santo. Y otra que no tenía esa promesa, pero tenía una esperanza que la convirtió en una persona dichosa. Y eso parece que le alargó su vida y su salud. Ya ha sido edificado con este texto, ya ha sido bendecido, y espero que usted también. Y espero que se preocupe por tener una esperanza y un mensaje que dar y un clamor para tener el anhelante momento de la redención de esta humanidad. Nosotros estamos esperando la redención de esta humanidad y el regreso de Jesucristo, nuestro Señor. Que eso sea una esperanza, y que esa esperanza te haga una persona dichosa, y que esa dicha te alargue los días. Oremos. Padre que estás en el cielo, vengo delante de ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, mi Señor, para darte gracias por esta edificación preciosa que hay en tu palabra a través de esta enseñanza. Señor, llena nuestras vidas con la esperanza de tu redención, y que esa esperanza nos haga dichosos, y que esa dicha nos mantenga sanos y alargue nuestros días. Días para cumplir una misión, profetizar, anunciar, proclamar que la redención está cerca, Señor. Pero también gracias porque tal vez estas herramientas que uso para entender y explicar los pasajes de la Escritura le estén siendo útiles a las personas que con frecuencia y con dedicación y con disciplina asisten a nuestras clases virtuales. Padre, además de estas herramientas, dale lo más importante, la revelación dada por tu Espíritu Santo a cada uno,
porque somos personas que anhelamos ser instruidos, fortalecidos y edificados en tu palabra. Señor, tu palabra es verdad, encamínanos en tu verdad. En el nombre santo de Jesucristo te doy gracias y te alabo por siempre. Amén y amén. Que Dios te bendiga. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.